Seguir en sintonía. Hoy está con nosotros José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, pues es que ahora sí que quiero preguntarte, ¿qué pasó finalmente con el TEMEC? ¿Qué sí, qué no, qué es bueno, qué es malo? Ayúdanos, por favor, a entender con todo lo que hubo, ¿en qué quedamos? Mire, yo creo que el TEMEC sí representa un cambio de época en la relación para México y América del Norte. Al final del día sí hay elementos que me parece van a tener que considerarse para poder aprovechar las ventajas que puede ofrecer y evidentemente superar los desafíos que tiene de manera implícita. Yo creo que de inicio es positivo que México tenga por fin el término de una incertidumbre, es decir, para nuestro país es muy importante tener claridad por tema de inversiones, de exportaciones y ahora por el mercado laboral, cuál es el marco legal bajo el cual se va a regir esta relación, sobre todo con Estados Unidos, que las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, también tengan claras las reglas del juego. Yo creo que eso fue positivo y yo creo que eso es importante. Segundo, que al final de cuentas, si bien al principio de la negociación hubo una relación muy ríspida entre Donald Trump y en su momento el anterior gobierno, en esta última etapa, el último año y medio, lograron generarse acuerdos sin tanta rispidez. Me parece que fue un tránsito más diplomático dentro de ciertos límites. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo importante? Yo creo que en el tema industrial México puede conservar su plataforma de producción y exportaciones a Estados Unidos. A grosso modo, la mayor parte de los sectores conservan reglas similares a lo que era el Telecán, pero va a haber cambios. En contenido regional es muy claro, fue lo más público que conocimos. En el sector automotriz, Estados Unidos sí presionó para que contenidos, por ejemplo, de acero en el sector automotriz sean distintos, y ahí México tiene una oportunidad y un desafío al mismo tiempo. Hoy México importa la mayor parte de aceros especiales, sobre todo de China, pero sobre todo de Japón y de Corea, y ahí México puede, a través de inversiones y un nuevo tratamiento en el sector, producir los aceros especiales que van a tener que dejarse de importar de otras regiones. Por otro lado, en el propio tema de las manufacturas, el contenido regional aumenta. ¿Y esto qué implica? México se puede convertir en un productor de insumos intermedios. ¿Cuál es el desafío? Hacer una política industrial que nos dé innovación tecnológica, que nos dé nuevos elementos de productividad y de competitividad para hacer insumos en electrónica, en maquinaria y equipo, en la propia parte textil. Y yo creo que ese es el mayor reto, porque al mismo tiempo viene con nuevas condiciones laborales. Yo creo que públicamente se conoció los nuevos elementos en donde al final del día México va a tener que mejorar las condiciones de su mercado laboral. Es una presión de Estados Unidos, de Canadá y una necesidad de nuestro país. Hoy los costos laborales en manufacturas en México son la 10ª parte de lo que hay en Norteamérica. En 1974 eran el 23%. ¿Esto qué implica? Que en realidad pues sí competimos con mano de obra más barata, y yo creo que eso ya no es suficiente para México, ni por necesidades sociales y evidentemente por la presión de Estados Unidos. ¿Cómo resolver esto? Pues a mí me parece política industrial, que nos permita tener un mercado laboral mejor remunerado, pero al mismo tiempo que se tengan bases de innovación tecnológica, de mejor educación, de mayor integración entre las empresas, para que todo esto pueda superarse como un desafío, porque yo creo que eso va a ser el mayor reto para los siguientes años. ¿El impacto más inmediato va a ser en el terreno laboral? Yo creo que es lo más evidente, porque al final del día, con esto del tema de los agregados laborales, que yo creo que probablemente se sobredimensionó, muy probablemente la autoridad lo pudo haber manejado de una manera distinta, porque al final del día la Embajada de Estados Unidos tiene haciendo estudios y análisis sobre el mercado laboral mexicano varios años, y probablemente no es el único país que lo esté haciendo. Y yo creo que ahí no debe de haber mucho problema. Lo que debemos ser conscientes es de que el nuevo marco legal a través del TEMEC sí faculta a que a través de estos paneles que se diseñaron, pues se te ejerza presión en donde México no cumpla con los requerimientos laborales. Y ahí pues también hay que ser muy claros. Partimos de un mercado laboral en nuestro país que tiene condiciones de menores salarios y de menores prestaciones en relación a ciertos sectores productivos en Estados Unidos. Y entonces ahí es donde puede proceder la denuncia de los agregados laborales, de que no se está pagando, que hay una evasión, que hay una forma de simulación, y presentar quejas en ese sentido, por ejemplo. Digamos que esa puerta al final del día sí se abrió. Ahora, se abrió contra sus propias empresas. ¿A qué me refiero? Nada inhibe que hoy las empresas transnacionales norteamericanas que operan en México paguen lo mismo que en Estados Unidos. No hay una ley en México que prohíba que eso se realice.
Entonces, me parece que al final del día lo que tiene que generarse es una transición, es decir, ese marco legal ya está, esa ventana podría ejercerse, pero me parece que al final del día esto lo que va a acabar implicando es de que tengamos claro que en los siguientes 5 o 10 años se va a tener que ir avanzando en mejorar las condiciones laborales, y yo creo que ahí es donde cabe la política industrial, en donde México genere mejores condiciones de energéticos, que hay una política muy clara del presidente López Obrador para tratar de impulsar ese sector, pero que llegue en forma de costos más bajos de electricidad, de gas, de gasolina. Por otro lado, evidentemente, financiamiento para mejorar las condiciones productivas. Una parte fiscal también va a ser muy relevante. No podemos dejar de fuera que Estados Unidos hace un par de años bajó sus impuestos. Entonces, eso les representa cierto atractivo. Entonces, al final del día, yo creo que lo importante ahora va a ser generar un programa de transición, negociarlo con los norteamericanos para poco a poco mejorar las condiciones de un mercado laboral que sí parte, evidentemente, de una diferencia muy grande con Estados Unidos. Uh-huh. En este terreno siempre ha habido críticas sobre el TLC, su vigencia de 20 y tantos años, 25 años, el hecho de que abatió la capacidad productiva del país, que sacrificó la soberanía, que inhibió sectores como la exhibición cinematográfica de películas mexicanas, en fin. En este esquema, ¿qué es lo que riesgosamente plantea este nuevo tratado y que debemos estar muy claros? Mira, yo creo que al final del día todo esto que, y tienes toda la razón, pasó, y yo creo que pasó antes del Telecán, es decir, cuando México entró a lo que era el GATT, hoy la Organización Mundial de Comercio, allá en 1986, la industria nacional se desprotegió, se pensó que con simplemente abrir la economía iban a llegar inversiones y que eso iba a implicar que nuestras empresas iban a poder mejorar sus niveles de competitividad. Pero ¿qué pasó? Llegaron grandes empresas transnacionales altamente competitivas, con gran capacidad financiera, apoyadas por sus gobiernos. Hoy no podríamos pensar en el éxito de la industria china sin el apoyo de su gobierno. Yo creo que en este momento las condicionantes de TEMEC nos dan una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque traen implicaciones de mayor contenido regional. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Y eso que acaba implicando que México puede generar y reitero ahí, una política industrial para esta falta de aplicación en las últimas décadas de fortalecimiento de la industria mexicana, justamente apoyar a la generación en ciertos sectores estratégicos de mejores capacidades, yo reitero, en insumos automotrices, en lo que hoy está haciendo la industria de la aeronáutica, en la industria de la computación, de la electrónica, en donde si bien hay muchas empresas en México, el contenido nacional es bajo, el valor agregado es bajo. Evidentemente avanzar en eso lo que implica es pues, tener ingenieros, tener técnicos, innovación tecnológica, mejores elementos de productividad. Y yo creo que al final del día el TEMEC, si bien en principio es restrictivo porque solo vamos a poder entrarle si hacemos eso, al final del día bien aplicado y con una concertación entre sector público, empresas, sistema educativo, sí podemos generar un escenario en donde México aproveche las ventajas que tiene. En un análisis muy simplista, doctor José Luis de la Cruz, ver tanto júbilo en Estados Unidos, ver a Pelosi y a Trump peleándose para ver quién se lleva la corona o los réditos de haber negociado tan bien para ellos respecto a México, pues genera preocupación de decir, si ellos celebran tanto, ¿nosotros será porque no tenemos tanto que celebrar? Mira, yo creo que hay un hecho. La última etapa de la negociación del TEMEC terminó como empezó, es decir, con una presión sobre México en temas como el mercado laboral, en temas como la parte ambiental. Es evidente que era una parte muy relevante de la agenda al principio de Trump y al final del día del Partido Demócrata y del propio presidente. Eso es claro. Hoy el TEMEC trae condiciones que al final del día responden a esa agenda. Yo creo que hay que ser muy claros en eso. Sin embargo, ¿qué es lo que México tiene que aprovechar? Al final del día, la ventana de oportunidad es que el objetivo de Donald Trump y de los propios demócratas es recapturar parte de los procesos de manufactura, recapturar parte del empleo y de las inversiones, pero ellos no van a poder hacerlo todo realmente. Es decir, competir hoy al final de cuentas era con China, con Vietnam, con Indonesia. Donald Trump intenta cerrar América del Norte a ese tipo de conductas. Evidentemente que de eso México sí puede capturar una parte de esos procesos productivos. Hoy el déficit tan solo con China y de América del Norte es cerca de $400,000 millones. Sin lugar a dudas, México tiene la capacidad
para en ciertos sectores apropiarse de 20,000, 30,000 millones. Eso con una política industrial adecuada nos da de crecimiento 1 o hasta 2 puntos porcentuales más. Entonces yo plantearía esto, sin lugar a dudas en Estados Unidos están claros que obtuvieron parte de lo que ellos buscaban al principio, pero que me parece que México tiene la posibilidad de aprovechar eso para obtener también rendimientos, pero obviamente hay que hacer la tarea en el mercado laboral que dejamos de hacer durante 40 años. Pues, doctor José Luis de la Cruz, qué bueno que estuviste con nosotros para darnos estos puntos de vista y estos comentarios. El primer tratado que firma México que en esencia es anti-China. Me parece que sí. O sea, al final del día, si nosotros vemos uno de los capítulos en particular, en donde no dice China, pero al final de cuentas lo que menciona es, para tener un acuerdo comercial con una economía que no sea etiquetada como de mercado, es decir, que sea etiquetada como de no de mercado, y en cualquiera de los 3 países puede poner esa etiqueta, se necesita tener toda una serie de procedimientos para que eso avance y al final, por ejemplo, Estados Unidos nos podrá decir, yo no estoy de acuerdo con eso y me salgo del TEMEC, por esa razón. Sí es un candado y lo que plantea es que México va a tener que elaborar una estrategia de vinculación internacional distinta, es decir, tener cuidado, no inhibe que tenga relaciones con China, con Vietnam, con otros países, pero sí implica que la estrategia va a ser distinta, una manera diversa de integrarse, a lo mejor a través de inversión productiva, a lo mejor a través de ciertos proyectos específicos, pero va a ser complejo llegar a un acuerdo comercial, por ejemplo, con China en concreto. Quedamos amarrados a la gran potencia estadounidense, finalmente quedamos amarrados con este tratado y con una potencia que también tiene problemas para mantener su hegemonía mundial. Al final de cuentas, esto es parte de un juego geopolítico y geoeconómico más grande. Es decir, hoy no podemos pensar, yo creo que hacemos mal llamar la disputa entre Estados Unidos y China en una guerra comercial. Es una guerra geoeconómica y geopolítica y por la innovación tecnológica, por lo que se desprende de ahí de patentes, es por la inteligencia artificial, es por la, ya olvídate la 4ª revolución industrial, es por la 5ª revolución industrial que viene en los siguientes 15 años. Entonces, al final del día, sí somos parte de ello. Yo creo que México, al final de cuentas, está más cerca de Estados Unidos con esto, pero no inhibe que podamos hacerlo como en los años 60 y los años 70, con una buena política exterior, seguir teniendo vínculos con otras regiones del mundo y particularmente con la Unión Europea, que es de alguna manera algo que no le causa mucho ruido a nuestro socio comercial. Muy bien. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muchas gracias. Que tengas buenas festividades de temporada. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias.